El 29 de marzo de 1992, ETA sufrió uno de sus golpes más duros. Agentes de la Policía Judicial francesa y de la Guardia Civil detenían a 3 cabecillas de la banda en Bidart, una localidad situada a pocos kilómetros de la frontera. Al entrar en aquel chalet, el comandante de la Guardia Civil, encargado de las detenciones, miró a los ojos a Francisco Múgica, alias Paquito, y le preguntó: ¿Qué? ¿Te sientes más hombre por haber ordenado matar a niños? El criminal de ETA más buscado de España y Francia bajó los ojos y se limitó a contestar con un lacónico «no sé». En ese momento, el responsable de haber ordenado cientos de asesinatos no tenía el valor necesario para afrontar la situación. Todo el arrojo demostrado como dirigente de ETA en la época más sangrienta de la banda se esfumó, y el hombre que cargaba a sus espaldas con los atentados de Hipercor y de la casa cuartel de Vic se desinfló en muy pocos segundos. En cuanto se vio con las esposas puestas, no supo qué decir. ABC Podcast. Estamos en la historia. Este pasaje se cuenta con todo detalle en el libro El azote de ETA, de los periodistas de ABC Javier Pagola, Dolores Martínez y Jesús María Zuluaga. Para los expertos en la lucha antiterrorista, aquel golpe de Bidart en 1992 fue el principio del fin de ETA. Nos lo explica Javier Pagola, experto en la banda terrorista y uno de los autores del libro. Sin duda, la operación de Bidart, llamada Broma Queso, tuvo una enorme importancia por varios motivos. Hay que tener en cuenta que por primera vez en la historia de ETA, primera vez y única, fueron detenidos al mismo tiempo los 3 máximos dirigentes de ETA: Paquito, Cheli y Fiti. Y fue un tema crucial porque ese año se celebraba la Expo de Sevilla y las Olimpiadas de Barcelona. Y como se recordará, ETA había considerado ambos acontecimientos internacionales como objetivo de sus atentados, como estrategia para presionar al gobierno para una negociación. Los papeles de Bidart fueron también de gran trascendencia porque desvelaron, por una parte, un conglomerado organizado por Chelis para el cobro del llamado impuesto revolucionario, que puso también ha descubierto muchas complicidades en el mundo de Herri Batasuna y de abogados próximos, y luego también destapó la estrategia que tenía ETA para diseñar la Kale Borroka. Hasta entonces se pensaba que los actos de violencia callejera respondían al descontento de jóvenes abertzales indignados, pero esto puso de manifiesto que era un plan totalmente organizado por la banda. La operación en realidad comenzó 3 años antes. En concreto el 9 de enero de 1989, cuando un individuo llamó al gobernador civil de Guipúzcoa, José Ramón Goñi Tirapu. Esta persona anónima le contó que le iba a dar datos para que la policía pudiera detener al comando Eibar. Eso incluía a 3 personas: Paquito, que era responsable del aparato militar de ETA; José Luis Álvarez Santa Cristina, alias Chelis, jefe del aparato político; y José María Arregui Erostarbe, alias Fiti, encargado de la logística. Es decir, a toda la cúpula. Lo que mucha gente no sabe es que el golpe comenzó como consecuencia de una aventura amorosa entre 2 terroristas del comando Eibar y 2 mujeres que los escondían en su casa mientras ellos preparaban el siguiente atentado. La convivencia furtiva transcurría por los cauces habituales, hasta que el padre de familia, cuyo nombre en clave fue Pedro, se enteró de que su mujer y su hija mantenían relaciones sexuales con los terroristas en su propia cama. Siempre ha tenido mucha importancia desde los propios orígenes de ETA, la llamada, vamos a decirlo así, colaboración ciudadana. Yo creo que ha sido uno de los elementos que explica la larga permanencia de la actividad terrorista de ETA. No hay que olvidar, por desgracia, que ETA ha tenido desde sus orígenes mucho arraigo en la sociedad, tanto en la del País Vasco español como en la del País Vasco francés. Entonces, luego a todo esto se unía un contexto muy específico. Muchas familias del País Vasco han estado fracturadas por el asunto de ETA. Siempre había un miembro de la familia, el hijo, un sobrino, un nieto, un cuñado, que era de la órbita abertzale, que esta a su vez conocía a alguien en la cuadrilla de amigos, y a partir de ahí se formaba de forma espontánea una especie de base de apoyo. Y luego también en ocasiones la colaboración ha sido de familias, de familias enteras que ni tan siquiera estaban aparentemente involucradas con la izquierda abertzale, con lo cual el grado de impunidad que conseguían era fundamental. Pedro no tenía reparos en que los etarras dispararan en la nuca contra civiles inocentes o guardias civiles.
todo por la causa independentista. Pero cuando se enteró por casualidad de la infidelidad, no pudo soportar los celos y la causa independentista pasó a un segundo plano. Y entonces llegó la traición. Después de recibir aquella llamada anónima de Pedro, el gobernador civil de Guipúzcoa necesitó varios meses de negociaciones con él para que se convirtiera en uno de sus confidentes. Goñi Tiraput debió sentirse muy reconfortado. Llevaba ejerciendo como gobernador desde los sangrientos años del plomo y vio cómo su propio hijo ingresaba en ETA. Cada pequeño triunfo contaba, y eso que aún ni se imaginaba las dimensiones de lo que acababa de conseguir. Poco después se activó la primera operación y cayó el sanguinario Comando Eibar en un piso de Ondarroa, en Vizcaya. Para mantener su coartada con la banda, Pedro no tuvo más remedio que huir a Lourdes, en el sur de Francia, y ETA no sospechó de él. Todos le acogieron con los brazos abiertos. Comenzó entonces una doble vida como miembro de ETA en busca y captura y confidente policial. El Ministerio del Interior le llegó a pagar 30 millones de pesetas para que se comprase un piso cerca del santuario. Bueno, al igual que la lucha antiterrorista en otros países, o lo mismo que la lucha contra el crimen organizado, el tema de los confidentes ha sido algo fundamental. La figura del confidente en la lucha anti-ETA ha sido muy importante desde los propios orígenes. Todos recordamos, habla mucho de Lejarza, el Lobo, y también un tal Cocoliso que logró entrar en el propio comité ejecutivo. Incluso tuvo la oportunidad de envenenar a toda la cúpula de ETA, pero al final por razones morales pues desistió de ello, ¿no? Estos confidentes, muchas veces se trataba de infiltrados de agentes de la Policía o la Guardia Civil o del CNI infiltrados en ETA, pero la mayoría de los casos han sido reclutados por las fuerzas de seguridad dentro de las propias entrañas de ETA. Unos meses después, un mensajero de ETA llegó a su nueva casa y le entregó una mochila con la indicación de que pronto pasaría alguien a recogerla. Pedro avisó a su enlace en la policía y este, a su vez, a un agente del CSIC. El agente se desplazó corriendo hasta allí para inspeccionar el macuto. Debajo de la base encontró una lista con 3 nombres que no estaban fichados. Uno de ellos era Francisco Rullán, alias Pachi, al que la Guardia Civil empezó a vigilar las 24 horas del día. A los pocos días, ese operativo de seguimiento dio sus frutos. Los agentes camuflados fueron testigos de cómo Pachi entraba en contacto con otro miembro de ETA. Ocurrió en la iglesia de Anglet, una localidad vasco-francesa a pocos kilómetros de la frontera. En un principio, no pudieron distinguir de quién se trataba, pero pocos minutos después se llevaron una gigantesca sorpresa. Era Chelis, el jefe del aparato político de ETA, uno de los 3 integrantes de la cúpula dirigente del colectivo Artapalo. La Guardia Civil decidió no intervenir en ese momento. Prefirieron tener paciencia, ser más ambiciosos y activaron la operación Broma Queso. Esto fue una labor muy complicada, y ya que haría mención especial al hecho de que en aquel momento la colaboración con Francia era muy tímida, incluso en el campo operativo a veces era hasta nula. ¿Qué ocurrió? Que los guardias civiles, al tener noticias de que podían seguir a la cúpula de ETA, tuvieron que pasar a Francia vestidos de paisano y desarmados, y para el caso de que fueran detectados por la policía francesa, decir que se encontraban fuera de servicio y que habían ido a hacer unas compras, ¿no? Claro, ¿qué pasa? Que en algunas de las citas se realizaban en parajes muy solitarios, y esto dificultaba mucho la labor del guardia. La operación Broma Queso consistió en seguir a Chelis día y noche. Primero descubrieron su cuartel general, ubicado en un pequeño piso de Bayona. Después el caserío Chanchangorria, en Arcangue, donde mantenía reuniones importantes con otros etarras. A continuación, su vivienda personal en la localidad francesa de Guétary, en los Pirineos Atlánticos. Y por último, el caserío Chilocán, a menos de 1 kilómetro de distancia del centro de Bidart. Este último caserío era utilizado con mucha menos frecuencia. Solo recurrían a él muy de vez en cuando para reunirse con otros 2 etarras que al principio no pudieron identificar. La Guardia Civil decidió entonces esperar un poco más, pero la paciencia se agotó. Había que dar el golpe cuanto antes, y dieron la orden de que el 24 de marzo de 1992 detuvieran de una vez al jefe de ETA. Escogieron ese día porque, supuestamente, se iba a reunir con 2 desconocidos en el caserío. Sin embargo, aquel martes, Chelis no acudió al encuentro y en el Ministerio del Interior cundió el pánico. Luis Roldán, por aquel entonces director de la Guardia Civil, tuvo que tranquilizar y pedir más tiempo a las altas esferas.
El ministro del Interior, José Luis Corcuera, y el secretario de Estado para la Seguridad, Rafael Vera, se lo concedieron. Hubo suerte. 5 días después, Chelis aparece por el caserío. Y no va solo. Con él llega nada menos que Paquito, el jefe militar de ETA. Sorpresa. Contactan con Roldán rápidamente y este ordena el asalto a la vivienda de inmediato. Pocos minutos después, decenas de agentes rodean la vivienda y la asaltan. En su interior detienen a los 2 máximos responsables de la organización y a otro supuesto etarra al que tardan varios minutos en identificar. Bingo. Era José María Arregui Erostarbe, alias Fiti, encargado de la logística. ETA creció mucho y se consolidó porque surgió en las postrimerías de una dictadura y se fue organizando el paso de la dictadura a la democracia, con todos los servicios de inteligencia en España pues bastante vulnerables, ¿no? Ahora todo eso ha cambiado. También ha cambiado la colaboración de Francia. Es decir, y sobre todo la información. La información es clave para derrotar tanto a ETA como a cualquier grupo terrorista. La Guardia Civil y la policía tienen ahora muy buena información, incluso de lo que ha sido ETA. A Paquito y a Chelis se les detiene en la parte superior del caserío, en un cuarto de baño, donde estaban rompiendo papeles y tirándolos por la taza del váter. Por primera vez en la historia, una operación policial había conseguido desmantelar a la cúpula de ETA al completo. Al día siguiente, ABC titulaba en sus páginas interiores: «Cayó el enemigo público número 1». Por su parte, el colaborador anónimo, Pedro, falleció pocos años después por un cáncer. Aunque ahora ya se conoce su historia, mientras vivía, ETA nunca supo que él había sido el responsable de que la cabeza de la serpiente fuera cortada. En su entierro fue despedido con vítores y homenajes por parte de los simpatizantes de la banda y de muchos etarras. A día de hoy, se continúa sin saber si antes de morir Pedro le contó a su mujer y a su hija lo que había hecho. Ellas siguieron en contacto con los etarras durante muchos años, recorriendo cientos de kilómetros para ir a verlos a prisión. Puedes escuchar todos los episodios en abc.es, iVoox, Wanda, Spotify, Apple Podcast y Google Podcast.